Buenas noches, queridos oyentes. Relájense, encuentren la posición más cómoda y, si lo desean, cierren los ojos. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje extraordinario, un viaje a través del tiempo para abordar uno de los inventos más asombrosos y transformadores de la historia de la humanidad. La historia de hoy no estará llena de batallas ruidosas ni conflictos dramáticos. En cambio, tratará sobre un proceso tranquilo, casi meditativo, que ha cambiado para siempre nuestra forma de pensar, aprender y soñar. Hablaremos de la escritura, el mayor regalo que ha dado voz al silencio y ha capturado los susurros de los siglos. Imaginen el mundo como era en los albores de la humanidad, mucho antes de las primeras ciudades y los grandes imperios. Un mundo donde no había palabras escritas. Todo el conocimiento, todas las historias, toda la sabiduría se transmitía de boca en boca. De anciano a joven guerrero, de madre a hijo, de generación en generación, se transmitían mitos de la creación, relatos de grandes cacerías, canciones de amor y pérdida. Era una tradición hermosa y viva, pero también increíblemente frágil. ¿Qué pasaba si fallaba la memoria? Si el narrador moría, llevándose consigo su conocimiento. ¿Cómo preservar las complejas reglas que regían la vida de una gran comunidad? ¿Cómo transmitir observaciones astronómicas precisas o medicinas complejas para que no se distorsionaran con el tiempo? Era un misterio insoluble, un desafío silencioso que la humanidad tenía que superar. Pero el deseo de dejar rastro, de registrar un pensamiento, apareció mucho antes. Los pueblos antiguos, nuestros ancestros lejanos, ya sentían esta profunda necesidad. Dejaron pinturas rupestres en las paredes de las cuevas, imágenes de animales, escenas de caza, huellas de manos. Estos dibujos fueron los primeros intentos de capturar la realidad, de transmitir información mediante imágenes visuales. En diferentes rincones del planeta surgieron sus propios métodos únicos de registro. En los lejanos Andes, los incas usaban quipus, complejos sistemas de nudos en hilos que podían almacenar información numérica y quizás incluso historias. En otros lugares, la gente hacía muescas en palos o huesos para registrar los días, las estaciones o la cantidad de presas. Estos fueron los primeros, tímidos pasos hacia hacer visible, tangible, un pensamiento fugaz. Pero el salto de un simple dibujo o marca a registrar una idea compleja o, aún más asombroso, a capturar el sonido mismo de la voz humana fue un paso gigantesco. ¿Cómo se representa un concepto abstracto como el amor o la justicia? ¿Cómo se escribe una frase entera para que pueda ser entendida por alguien que no estaba presente cuando se pronunció? Era una tarea que parecía imposible. Y entonces, en algún momento, en los albores de las primeras civilizaciones, aparecieron quienes se atrevieron a hacerlo. Los primeros escribas, casi magos, capaces de transformar sonidos fugaces y efímeros en signos inmóviles y permanentes. Sus nombres se pierden en la noche de los tiempos, borrados de la memoria, pero su obra perdura, susurrándonos historias a través de los milenios. Imaginen a un anciano sentado a la orilla de un río con arcilla blanda bajo sus pies. Pasa el dedo por su superficie, intentando expresar lo que no puede expresar. Quizás dibuja un toro pastando en un prado, pero luego su pensamiento va más allá. Este dibujo podría significar no solo un toro en específico, sino cualquier toro, o incluso la idea del ganado, o incluso la riqueza que aporta. Así,
paso a paso, nació algo increíble, la capacidad de un solo signo de albergar todo un mundo de significados. Esta historia que escucharemos hoy no trata de grandes batallas ni intrigas políticas. Trata de un proceso silencioso, gradual, pero profundamente revolucionario, que ha cambiado para siempre nuestra forma de pensar, aprender y experimentar el mundo. Es la historia de cómo el silencio encontró una voz, y esa voz nos susurra a través de los milenios, invitándonos a un mundo de conocimiento y paz. Deja que te arrulle. Ahora, trasladémonos a una parte completamente diferente del mundo, a un lugar que a menudo se considera la cuna de nuestra civilización. Hablamos de Mesopotamia, que en griego antiguo significa la tierra entre los ríos. Es una vasta y fértil llanura situada entre dos caudalosos ríos, el Tigris y el Éufrates. Fue aquí, en el territorio del actual Irak, en los cálidos valles, donde el agua de los ríos irrigaba la tierra y el sol contribuía al crecimiento de abundantes cosechas, donde nacieron algunas de las primeras y más influyentes civilizaciones de la historia de la humanidad. Imagine la vida como era hace unos 5000 años en estas tierras. La agricultura floreció, la gente aprendió a regar y construyó canales para aprovechar al máximo el agua de los ríos. Las aldeas crecieron, convirtiéndose en grandes asentamientos y luego en verdaderas ciudades, como las famosas Uruk y Sumer. Miles, luego decenas de miles de personas vivían juntas, trabajaban y comerciaban. Aparecieron los primeros gobernantes, sacerdotes, artesanos y comerciantes. Las ciudades se convirtieron en centros de una compleja vida económica. Fue este rápido crecimiento de las ciudades y el comercio lo que creó una necesidad acuciante, casi física, de contabilidad. Imaginemos a un sacerdote que administra una enorme finca en un templo. Necesita saber cuánto grano se recogía de los campos, cuántas ovejas pertenecían al templo, cuánta tela producían los tejedores, cómo llevar la cuenta de las transacciones con las ciudades vecinas, cuántos bienes traían los comerciantes, cuántos impuestos aportaban los agricultores al tesoro. La memoria oral, por muy buena que fuera, ya no daba abasto con tal cantidad de información. Cientos, si no miles de transacciones se realizaban a diario y cada una de ellas requería registro. Al principio se intentó usar métodos sencillos. Los arqueólogos han encontrado las llamadas fichas, pequeñas figuras de arcilla de diversas formas. Los conos podían representar grano, los discos ovejas. Se guardaban en sobres de arcilla bulas, en cuya superficie se imprimían las fichas correspondientes. Este era un prototipo de recibo que confirmaba la presencia de mercancías. Sin embargo, esto también resultó ser demasiado engorroso. Así, la conciencia de una necesidad económica acuciante se convirtió en el principal impulsor del desarrollo de la escritura en Mesopotamia. No se trataba de una búsqueda filosófica ni del deseo de expresar profundos pensamientos poéticos, aunque esto llegaría más tarde. La tarea principal era un deseo simple y vital: dejar constancia de quién le debe qué a quién. Era una necesidad pragmática de una sociedad organizada que impulsaba al hombre a crear algo completamente nuevo. De esta necesidad práctica, de la necesidad de mantener registros precisos y fiables, nació algo mucho mayor: el inicio de un sistema que permitiría no solo contar ovejas, sino también redactar leyes, componer epopeyas y transmitir conocimientos a lo largo de milenios.
Esta modesta, a primera vista, necesidad de inventario y control se convirtió en la semilla misma de la que surgió uno de los mayores inventos de la humanidad. A partir de esta urgente necesidad de registro de la que hemos estado hablando, comenzó a cristalizar, lenta pero seguramente, una forma de expresión completamente nueva: la escritura. Al principio se trataba de pictogramas, dibujos, símbolos simples y sin complicaciones. Imaginemos a un antiguo escriba sumerio dibujando una cabeza de toro para representar un buey, o una mazorca de maíz para representar un grano. Era intuitivo, cada símbolo representaba directamente el objeto que representaba. Este método era suficientemente bueno para registrar objetos específicos, pero tenía sus limitaciones. ¿Cómo se dibuja amor o miedo? ¿Cómo se representa rápido o lento? Muy pronto, los pictogramas comenzaron a evolucionar hacia signos ideográficos. Este fue un paso importante, ya que un símbolo comenzó a denotar no solo el objeto en sí, sino también las ideas o conceptos asociados a él. Por ejemplo, el dibujo de una pierna podía significar no solo pierna, sino también ir, estar de pie o incluso traer. El mismo toro podía ahora simbolizar no solo un animal, sino también ganado en general o la riqueza que éste traía. El número de signos necesarios para expresar ideas comenzó a disminuir y su capacidad para transmitir significado comenzó a expandirse. Pero dibujar imágenes detalladas para cada palabra o idea era demasiado lento y engorroso, sobre todo cuando se necesitaba velocidad. Así que los signos comenzaron a simplificarse y estilizarse. Gradualmente, los dibujos perdieron su figuratividad y se transformaron en formas más abstractas y esquemáticas. Imagine cómo la mano que sostiene el estilete ya no dibuja la cabeza redonda de un toro, sino que deja solo unos pocos trazos rápidos que la simbolizan. Fue entonces, en el proceso de esta simplificación, que ocurrió algo revolucionario. Los sumerios usaban tablillas de arcilla para escribir. La arcilla abundaba a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates, y era ideal para escribir porque se mantenía blanda el tiempo suficiente para ser trabajada y luego endurecida, preservando la escritura. Para hacer los signos, los escribas usaban varas puntiagudas llamadas estiletes, a menudo hechas de caña. Estos estiletes dejaban distintivas impresiones en forma de cuña en la arcilla blanda. De ahí el nombre, cuneiforme, de la palabra para cuña. Imagine el proceso. El escriba tomaba un pequeño trozo de arcilla húmeda, le daba forma de tablilla plana y luego, con rapidez y habilidad, antes de que la arcilla se endureciera, le aplicaba símbolos presionando el estilete. Con el tiempo, para mayor comodidad, los sumerios cambiaron la dirección de la escritura y con ella la rotación de los propios signos en 90 grados. Inicialmente escribían de arriba a abajo y luego de izquierda a derecha. Pero para evitar manchar las inscripciones recientes al mover la mano del escriba sobre la tablilla, comenzaron a escribir de izquierda a derecha. Al mismo tiempo, los propios signos parecían estar de lado, lo que hacía que la escritura fuera más rápida y ergonómica. Así, por necesidad práctica y una serie de ingeniosas simplificaciones, la tablilla de arcilla se convirtió en la primera página real, y los trazos en forma de cuña se convirtieron en las primeras letras, capaces de expresar no solo objetos específicos, sino también ideas complejas e incluso sonidos.
Este fue el nacimiento de un sistema que perduraría durante miles de años, dejando tras de sí incontables tesoros de conocimiento impresos en millones de tablillas de arcilla. El nacimiento de la escritura cuneiforme fue una revolución, pero no fue fácil de dominar. Para crear y mantener un sistema tan complejo, se necesitaban personas con formación específica. Así surgieron los escribas, una casta especial y muy respetada en la sociedad sumeria. Su papel era fundamental. No solo eran registradores, sino también guardianes del conocimiento, intermediarios entre el mundo de las tradiciones orales y el mundo de la información escrita. La vida de un escriba comenzaba a temprana edad en escuelas especiales llamadas eduba o casa de las tablillas. Imaginen una escuela donde, en lugar de papel y plumas, hubiera arcilla y estiletes. Los estudiantes solían ser chicos de familias adineradas e influyentes, ya que la formación era larga, agotadora y requería muchos recursos. Pasaban muchos años en estas escuelas, a veces desde temprano por la mañana hasta bien entrada la noche, dominando el complejo arte de la escritura. El proceso de aprendizaje era increíblemente estricto y disciplinado. Los estudiantes comenzaban aprendiendo signos básicos, repitiéndolos una y otra vez en tablillas de arcilla. Imaginen la monotonía de este proceso. Cientos, incluso miles de símbolos en forma de cuña, cada uno de los cuales podía tener varios significados según el contexto. Tenían que memorizar largas listas de palabras, reglas gramaticales y luego copiar fragmentos de obras literarias, himnos y leyes. Cada día requería una paciencia y concentración increíbles. Si un estudiante cometía un error, podía ser castigado, a menudo físicamente. Los arqueólogos encuentran ejemplos de este tipo de trabajo escolar en las tablillas, ejercicios, correcciones y, a veces, incluso quejas de los estudiantes. La vida cotidiana de un escriba estaba llena de trabajo minucioso. Trabajaban en templos donde registraban ofrendas y rituales. Servían en los palacios de los reyes, registrando decretos, correspondencia diplomática y crónicas históricas. Muchos trabajaban para comerciantes, redactando contratos, listas de mercancías y recibos. Los escribas eran una especie de programadores de la antigüedad. Poseían la clave de la información que controlaba la sociedad. Sus herramientas eran sencillas pero eficaces. Estiletes puntiagudos, a menudo hechos de caña, con los que prensaban signos en forma de cuña sobre arcilla blanda. Siempre tenían un cuenco con agua cerca para mantener la arcilla húmeda y evitar que se secara demasiado rápido. Un escriba hábil podía completar una tablilla pequeña en apenas unos minutos, pero se necesitaban docenas o incluso cientos de tablillas para crear documentos extensos u obras literarias. Psicológicamente, el trabajo de un escriba requería no solo perseverancia, sino también una precisión y meticulosidad excepcional. Cualquier error podía llevar a la distorsión de información importante, ya fuera un informe financiero o un decreto real. Gracias a su minucioso trabajo y a su increíble habilidad, millones de tablillas de arcilla que capturan la vida y el pensamiento de sumerios, babilonios y asirios han sobrevivido hasta nuestros días. Fueron verdaderos guardianes del conocimiento, preservando los susurros de las civilizaciones antiguas para sus descendientes. Gracias al increíble trabajo de los escribas y a las propiedades únicas de las tablillas de arcilla, nos ha llegado una gran cantidad de textos escritos en cuneiforme. Estos registros antiguos no son simples hallazgos arqueológicos, son verdaderas ventanas al pasado.
que nos permiten escuchar los susurros de civilizaciones desaparecidas y comprender sus pensamientos, creencias y vida cotidiana. Uno de los tesoros más famosos y valiosos que nos ha llegado gracias a la escritura cuneiforme es la epopeya de Gilgamesh. Es uno de los poemas literarios más antiguos de la historia de la humanidad, que data de unos 2500 años antes de Cristo. No profundizaremos en su trama, la historia del legendario rey de Uruk, su amistad con el salvaje Enkidu y la búsqueda de la inmortalidad. Lo principal aquí es su registro. Imaginen, complejas metáforas poéticas, profundas reflexiones filosóficas sobre la vida y la muerte, detalladas descripciones de aventuras. Todo esto quedó registrado en docenas de tablillas de arcilla. Esto atestiguaba que la escritura había alcanzado tal nivel de desarrollo que no solo podía conservar registros, sino también servir como herramienta para la creación de grandes obras literarias capaces de sobrevivir miles de años. Otro logro monumental inmortalizado en escritura cuneiforme es el Código de Hammurabi. Este famoso código de leyes fue tallado en una enorme estela de basalto alrededor de 1754 a.C., por orden del rey babilonio Hammurabi. Esto representó un paso revolucionario. Antes, las leyes se transmitían oralmente, dependiendo de la memoria del gobernante o de los sacerdotes. Ahora, la ley estaba escrita. Y no solo escrita, sino grabada en piedra, para que todos la vieran. Todos podían ver las reglas que regían la sociedad. Fue una victoria para la justicia y el orden, ya que la ley escrita era inmutable, transparente e igual para todos. La estela de Hammurabi no es solo un documento legal, sino también un poderoso símbolo del poder de la escritura, como garante de la estabilidad, la ley y el orden. Además de los textos literarios y legales, la escritura cuneiforme se utilizaba en una amplia gama de documentos administrativos y económicos. Se trataba de miles y miles de tablillas de arcilla que contenían listas de bienes, informes fiscales, contratos de compraventa, registros de deudas y créditos e inventarios. Estos textos, aparentemente aburridos, resultan increíblemente valiosos para los historiadores, ya que permiten reconstruir la vida cotidiana, las relaciones económicas y la estructura social de las antiguas sociedades con asombroso detalle. Muestran la organización y complejidad de su civilización. Por supuesto, también existían numerosos textos religiosos, oraciones, himnos a los dioses, descripciones de rituales y predicciones. Gracias a ellos, conocemos el rico panteón de dioses sumerios y babilónicos, sus mitos y cosmogonía, ideas sobre la creación del mundo. Estos textos eran vitales para mantener la vida espiritual de la sociedad. Uno de los ejemplos más impactantes de la magnitud de la preservación del conocimiento es la Biblioteca de Asurbanipal. Esta era una vasta colección de tablillas de arcilla reunidas por el rey asirio Asurbanipal en el siglo VII a.C. en su capital, Nínive. Imagine decenas de miles de tablillas, organizadas por tema, que contenían copias de todos los textos conocidos, desde leyes y crónicas hasta obras literarias y tratados científicos. Fue una de las primeras y más grandes bibliotecas de la historia, demostrando un profundo respeto por la palabra escrita y un compromiso con la preservación del conocimiento para las generaciones futuras. Estos grandes textos, tallados o impresos en páginas de arcilla, son testigos silenciosos de la historia.
nos susurran sobre héroes y dioses, sobre leyes y justicia, sobre preocupaciones cotidianas y grandes sueños. Y cada uno de esos susurros es otro hilo que nos conecta con el pasado lejano. El poder de la escritura cuneiforme como sistema de escritura eficaz y de eficacia comprobada no podía limitarse únicamente a la civilización sumeria. Se extendió rápidamente por Oriente Medio, convirtiéndose en el idioma de la comunicación y la diplomacia internacional. Los pueblos que vivían alrededor de Sumer y Akkad, como los babilonios y los asirios, no inventaron sus propios sistemas de escritura desde cero. En cambio, adaptaron la escritura cuneiforme a sus lenguas, modificando el significado de algunos signos y añadiendo otros nuevos para adaptarlos a su propia fonética y gramática. Imagine una vasta región donde numerosos reinos y ciudades interactuaban entre sí, comerciaban, formaban alianzas y libraban guerras. Un intercambio de información tan complejo requería un idioma común. Y ese idioma, ese sistema de escritura universal, era la escritura cuneiforme. Un ejemplo perfecto de este uso son las cartas de Amarna, un enorme archivo de tablillas de arcilla hallado en Egipto que contiene correspondencia diplomática entre los faraones y los gobernantes de Oriente Próximo en el siglo XIV a.C. La mayoría de estas cartas estaban escritas en acadio, utilizando la escritura cuneiforme, lo que pone de relieve su papel como lengua franca, la lengua común de comunicación de la época. La escritura cuneiforme no solo se utilizaba en política y comercio, fue la base del desarrollo del conocimiento científico, astronomía, matemáticas y medicina. Los astrónomos babilónicos registraban detalladamente los movimientos de los cuerpos celestes, predecían eclipses y desarrollaban calendarios complejos. Todo ello se registraba en signos cuneiformes. Los matemáticos la utilizaban para registrar cálculos complejos y resolver problemas algebraicos. Esta universalidad convirtió a la escritura cuneiforme en un pilar de la civilización de Oriente Medio durante casi 3000 años. Sin embargo, a pesar de su larga y gloriosa historia, la escritura cuneiforme, como cualquier sistema, tenía sus inconvenientes. Era engorrosa y difícil de aprender. Dominar los miles de signos y sus diversos significados requería años de arduo trabajo. Esto convirtió la alfabetización en algo exclusivo de una pequeña y privilegiada parte de la población, escribas y sacerdotes. Con la llegada de métodos de escritura más sencillos y eficientes, como los sistemas alfabéticos, la escritura cuneiforme fue perdiendo terreno gradualmente. Fue suplantada, lenta pero inexorablemente, por sistemas nuevos y más prácticos que podían ser dominados por mucha más gente. A principios de nuestra era, la escritura cuneiforme había desaparecido casi por completo. Sus secretos estaban olvidados. Durante siglos, nadie pudo leer los misteriosos signos en las tablillas de arcilla que los arqueólogos encontraron en las ruinas de las ciudades antiguas. Era uno de los mayores misterios intelectuales. Afortunadamente, el proceso de descifrar la escritura cuneiforme comenzó en el siglo XIX. Un oficial y erudito británico llamado Henry Rawlinson arriesgó su vida para copiar las inscripciones de la roca de Behistún en Persia, una enorme inscripción que contenía el mismo texto en 3 lenguas cuneiformes diferentes: persa antiguo, elamita y acadio. Al igual que la piedra de Rosetta para los jeroglíficos egipcios, esta inscripción se convirtió en la clave. Gracias a la tenacidad de Rawlinson y otros eruditos como Edward Hincks y Julius Oppert, la escritura cuneiforme fue descifrada a mediados del siglo XIX. Fue una increíble hazaña intelectual que abrió un vasto estrato de conocimiento sobre las antiguas civilizaciones de Mesopotamia.
Hoy, gracias a esto, podemos leer millones de tablillas de arcilla conservadas en museos de todo el mundo. Constituyen el invaluable legado de la escritura cuneiforme, permitiéndonos escuchar las voces de los antiguos sumerios, babilonios y asirios, comprender sus leyes, sus mitos y su vida cotidiana. Este susurro, grabado en arcilla, continúa hablándonos a través de los milenios, recordándonos la grandeza de uno de los primeros sistemas de escritura. Mientras la escritura cuneiforme se desarrollaba en Mesopotamia, entre dos grandes ríos, en una parte completamente distinta del mundo, a orillas del vital río Nilo, se formaba otro sistema de escritura asombroso y profundamente original. Se trata de los antiguos jeroglíficos egipcios. La palabra jeroglífico proviene del griego antiguo y significa letras sagradas talladas. Y este nombre refleja a la perfección su esencia. Para los egipcios, estos signos no eran solo símbolos para transmitir información, se consideraban palabras de los dioses, portadores de poder mágico y la encarnación del orden del universo. Imagine muros monumentales de templos y tumbas, majestuosos obeliscos y estatuas cubiertas de imágenes extrañas, casi vivientes. Aquí verá figuras estilizadas de personas, dioses y animales, halcones, búhos, serpientes y leones, así como símbolos de plantas, herramientas y formas abstractas. Cada uno de estos signos no era solo un elemento de texto, sino también una obra de arte, ejecutada con increíble precisión y sentido de la proporción. Su belleza estética y complejidad aún asombran la imaginación. El propósito principal de los jeroglíficos consistía en la perpetuación y la preservación. No se crearon para guardar registros de la vida cotidiana, sino para la eternidad. Se esculpían en piedra para asegurar la inmortalidad de los faraones, para que sus nombres y hazañas perduraran. Los jeroglíficos decoraban las paredes de las tumbas, narrando la vida de los muertos y su viaje al más allá, y se suponía que los protegían en la eternidad. Cubrían templos, registrando himnos a los dioses, descripciones de complejos rituales religiosos y profecías importantes. Era una escritura estrechamente vinculada a la religión, el culto y el conocimiento sagrado. La característica sorprendente de los jeroglíficos residía en su combinación de elementos. No eran puramente escritura pictórica. En una misma inscripción y a veces en una misma palabra podían combinarse tres tipos de signos. Pictográfico, signos ideográficos, aquellos que representaban un objeto o una idea. Por ejemplo, un dibujo de un sol podría significar sol o día. Fonético, signos, aquellos que denotaban uno o más sonidos. Por ejemplo, un dibujo de una boca podría significar el sonido R. Determinantes, signos impronunciables añadidos al final de una palabra para aclarar su significado o categoría. Por ejemplo, un determinante con forma de hombrecito podía indicar que la palabra anterior se refería a una persona o a sus acciones. Esto ayudaba a evitar la ambigüedad, ya que muchas palabras tenían la misma ortografía pero significados diferentes. La dirección de escritura de los jeroglíficos también contribuía a su misterio. Podían escribirse de derecha a izquierda, de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Para comprender en qué dirección leer, era necesario prestar atención a la orientación de las figuras de personas o animales. Siempre miran al principio del verso. Por ejemplo, si todos los pájaros del texto miran a la derecha, significa que hay que leer de derecha a izquierda.
Esto aportaba dinamismo a la escritura y formaba parte de su composición artística. Además, el simbolismo del color y la forma era importante en los jeroglíficos. Se utilizaban ciertos colores para representar objetos o conceptos específicos, y la representación detallada de cada figura aportaba un significado adicional, realzando el impacto estético y semántico de la inscripción. Los jeroglíficos egipcios eran un sistema complejo y multidimensional que servía no solo para registrar, sino también para expresar profundas ideas culturales y religiosas. Formaban parte del paisaje del antiguo Egipto, susurrando mensajes desde los muros de templos y tumbas, guardando los secretos de una civilización que aspiraba a la eternidad. Su belleza y misterio aún atraen a investigadores y viajeros de todo el mundo. A pesar de toda su grandeza y significado sagrado, los jeroglíficos que acabamos de mencionar eran extremadamente poco prácticos para un uso rápido y cotidiano. Imagínense cuánto tiempo y habilidad se requería para tallar cada símbolo complejo en piedra o dibujarlo con cuidado. Para fines administrativos, para llevar registros rápidos, escribir cartas u obras literarias, este sistema era demasiado lento y engorroso. Los egipcios, pueblo pragmático, reconocieron este problema y desarrollaron formas de escritura cursiva más prácticas. La primera simplificación de este tipo fue la escritura hierática. El término hierático también proviene del griego y significa escritura sacerdotal, lo que indica su uso generalizado entre sacerdotes y escribas. En esencia, el hierático era una versión más rápida, sencilla y estilizada de los jeroglíficos clásicos. Considérelo como una versión manuscrita de la tipografía impresa. En lugar de dibujar cuidadosamente cada ave o figura humana, el escriba realizaba unos pocos trazos rápidos y conectados que apenas se parecían al jeroglífico original. Esta forma de escritura permitió un aumento significativo de la velocidad de escritura, lo cual fue crucial para la documentación extensa. El hierático se utilizaba principalmente en rollos de papiro y óstracas, fragmentos de arcilla o piedra caliza baratos y fáciles de conseguir. Estos óstracas eran como los borradores o cuadernos de los antiguos egipcios. Se utilizaban para escribir listas de la compra, ejercicios escolares y apuntes. El hierático también se usaba ampliamente en textos religiosos, obras literarias y tratados científicos. Más tarde, alrededor del siglo VIII a.C., surgió una escritura aún más simple y rápida llamada demótica, o escritura popular. La demótica era tan abreviada y cursiva que sus signos habían perdido casi por completo su semejanza con los jeroglíficos originales. Era una escritura popular, accesible para la mayoría de las personas alfabetizadas. Se convirtió en el estándar para documentos cotidianos, como contratos legales, acuerdos matrimoniales, registros administrativos y cartas personales. Su uso para estos fines se extendió, convirtiéndola en la forma más común en el Egipto tardío. Una comparación de estos tres sistemas, jeroglífico, hierático y demótico, demuestra claramente la evolución de la escritura egipcia, desde la monumentalidad hasta la practicidad. Los jeroglíficos se reservaban para textos sagrados majestuosos grabados en piedra. El hierático servía para registros más formales, pero no en piedra. Y el demótico se convirtió en la escritura popular para la comunicación rápida y cotidiana. Este sistema gradual permitió a la civilización egipcia satisfacer una amplia variedad de necesidades de registro de información, desde inscripciones eternas hasta notas momentáneas. A pesar de las diferencias externas,
Todas estas formas de escritura estaban estrechamente relacionadas y representaban diferentes niveles de estilización del mismo sistema básico. Los escribas egipcios, ya fuera grabando jeroglíficos en piedra o escribiendo con rapidez en hierático y demótico, necesitaban un material adecuado. Y aquí la naturaleza les obsequió un regalo asombroso: el papiro. Imaginen los vastos y densos matorrales de esta planta alta y esbelta que crecía en abundancia en las orillas pantanosas y en los remansos del gran río Nilo. En apariencia, el papiro se asemejaba a una caña alta que a veces alcanzaba hasta 5 metros de altura, con un tallo grueso y triangular. A partir de los tallos de esta planta, los egipcios aprendieron a fabricar un material que, con seguridad, podría considerarse el análogo más antiguo de nuestro papel. El proceso de fabricación del papiro era bastante laborioso, pero el resultado merecía la pena. Primero, se recolectaban los tallos y se les quitaba la cáscara exterior. A continuación, se cortaba el núcleo blando en tiras finas y largas. Estas tiras se colocaban sobre una superficie plana, superpuestas, formando la primera capa. Se colocaba una segunda capa de tiras encima, pero perpendicular a la primera. A continuación, esta red de 2 capas se cubría con tela y se colocaba bajo una prensa. La humedad de la planta, que sobresalía, unía las fibras sin añadir pegamento. Tras varios días de prensado, se retiraban las hojas y se secaban al sol. La etapa final consistía en pulir la superficie con una concha o una piedra lisa para alisarla al máximo y hacerla apta para escribir. Las láminas de papiro resultantes eran notablemente ligeras y flexibles en comparación con las voluminosas y pesadas tablillas de arcilla de Mesopotamia. Esto supuso una gran ventaja. Los escribas ya no tenían que cargar con kilogramos de arcilla. Los rollos de papiro podían transportarse fácilmente, almacenarse en grandes cantidades y enviarse a largas distancias. Aunque el papiro era bastante frágil y susceptible a la humedad, sobrevivió al clima seco de Egipto durante miles de años. Rollos de papiro. Se convirtió en el principal medio de transmisión de información en el antiguo Egipto. Las hojas se pegaban entre sí, creando largas tiras que luego se enrollaban en rollos. Algunos de estos rollos podían alcanzar longitudes enormes, hasta 40 metros, como el famoso papiro de Harris. Fue en papiro donde se registraron obras literarias, tratados médicos, documentos legales, informes administrativos y, por supuesto, los famosos libros de los muertos, rollos con hechizos e instrucciones para el más allá. Si comparamos el papiro con las tablillas de arcilla, presentaba ventajas obvias, ligereza y facilidad de almacenamiento y transporte. Sin embargo, también presentaba desventajas. El papiro era más caro de producir y menos duradero en climas húmedos. No obstante, para el antiguo Egipto, el papiro se convirtió en una solución ideal, permitiendo no solo gestionar eficazmente un gran estado, sino también preservar la rica cultura y el conocimiento durante siglos. Gracias a él, el susurro del Nilo ha llegado hasta nosotros en forma de miles de papiros supervivientes que aún hoy nos cuentan la vida, las creencias y los sueños de los antiguos egipcios. Con el paso de los siglos, tras el declive de la antigua civilización egipcia, el secreto de la lectura de jeroglíficos se perdió por completo.
Las majestuosas inscripciones en las paredes de templos y tumbas, silenciosas durante milenios, permanecieron como un misterio mudo para quienes las contemplaban. Nadie podía comprender su significado. Parecía que las voces de los faraones y sacerdotes habían permanecido en silencio para siempre y que su sabiduría e historia habían quedado sepultadas bajo las arenas del tiempo. No fue hasta finales del siglo XVIII que se produjo uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia, el descubrimiento de la piedra de Rosetta. Ocurrió en 1799, durante la campaña egipcia de Napoleón Bonaparte. Soldados franceses que trabajaban para reforzar un antiguo fuerte en la ciudad de Rosetta, actual Rashid, en el delta del Nilo, encontraron una inusual losa de basalto. Tenía 3 textos diferentes tallados, uno debajo del otro. El hallazgo no les pareció sorprendente a los soldados, pero los oficiales pronto se dieron cuenta de su potencial importancia. La piedra resultó ser una verdadera clave para descifrar la escritura egipcia antigua. En ella estaba grabado el mismo decreto emitido por sacerdotes egipcios en el año 196 a.C., en honor del faraón Ptolomeo V Epífanes. Este decreto se presentó en 3 idiomas y sistemas de escritura. La parte superior en jeroglíficos egipcios antiguos, la parte central en escritura demótica, una forma cursiva simplificada de la escritura egipcia que ya analizamos, y la parte inferior en griego antiguo. Fue la presencia de un texto griego antiguo familiar lo que dio esperanzas de descifrarlo. La tarea de descifrar los jeroglíficos recayó sobre muchos científicos, pero el héroe de esta historia fue un joven lingüista francés, Jean-François Champollion. Fue una victoria discreta, pero increíblemente significativa de intelecto y perseverancia. Champollion era un verdadero genio, obsesionado con las lenguas antiguas. Estudió copto, que supuso era el último descendiente del antiguo idioma egipcio. Durante décadas, comparó minuciosamente los nombres de los faraones inscritos en la piedra de Rosetta y otros obeliscos. Observó los cartuchos, marcos ovalados dentro de los cuales solían escribirse los nombres de la realeza. Gracias a estos cartuchos, que comparaban nombres griegos como Ptolomeo o Cleopatra con sus equivalentes jeroglíficos, Champollion se dio cuenta gradualmente de que los jeroglíficos no eran simples dibujos símbolos. Se dio cuenta de que eran un sistema mixto, donde algunos signos representaban ideas u objetos y otros sonidos, como en un alfabeto. Pudo identificar los valores fonéticos de muchos jeroglíficos. En 1822, tras años de arduo trabajo, Champollion anunció su gran descubrimiento. Había logrado leer jeroglíficos en su totalidad, abriendo las puertas al mundo de la antigua civilización egipcia. No fue un triunfo militar en el campo de batalla, sino una victoria de la razón y la perseverancia que nos permitió, después de milenios, escuchar finalmente el susurro del Nilo. La piedra de Rosetta y el trabajo de Champollion cambiaron para siempre nuestra comprensión de la historia, desvelando los vastos tesoros ocultos en los textos antiguos. Gracias a Jean-François Champollion y la piedra Rosetta, se abrieron las puertas al mundo del antiguo Egipto.
y cuando los eruditos pudieron leer jeroglíficos, hieráticos y demóticos, se les presentó no solo la grandeza de los faraones y sus pirámides, sino una cultura rica y multifacética, llena de pensamientos profundos, historias cotidianas y sabiduría milenaria. Pudimos escuchar el verdadero susurro del Nilo, transmitido a través de milenios. Entre los textos descifrados se encontraban numerosas obras literarias asombrosas. Por ejemplo, el cuento de Sinué, una de las obras más famosas de la literatura egipcia, narra la historia de un cortesano que, debido a una combinación de circunstancias, huyó de Egipto y vivió muchos años en tierras extranjeras, realizando hazañas heroicas y adquiriendo riquezas, pero siempre añorando su país natal para poder regresar en su vejez y ser enterrado en la sagrada tierra egipcia. Esta historia, escrita en papiro, explora los temas de la nostalgia, el destino y la predestinación. Otras obras famosas incluyen El náufrago, una historia de aventuras sobre un marinero que se encuentra en una isla con una serpiente, y Las enseñanzas de Ptahhotep, una colección de instrucciones de un sabio visir a su hijo. Estas enseñanzas están repletas de consejos sobre la virtud, la justicia, la moderación y la sabiduría en la vida cotidiana. Nos brindan una oportunidad única de conectar con el mundo interior de los antiguos egipcios, sus ideas sobre la moral y la ética, y sus visiones sobre el bien y el mal. Los textos religiosos también fueron de gran importancia. Los textos de las pirámides son las primeras inscripciones religiosas talladas en las cámaras funerarias de los faraones del Imperio Antiguo. Contienen conjuros e himnos diseñados para ayudar al faraón difunto en su viaje al más allá. Posteriormente llegaron los textos de los sarcófagos y, posteriormente, el famoso Libro de los Muertos, rollos de papiro colocados en tumbas que contenían una colección de conjuros, oraciones e ilustraciones diseñados para ayudar al difunto a superar los peligros del más allá y alcanzar la vida eterna. Estos textos revelan la complejidad de las creencias egipcias, su profunda comprensión de la naturaleza cíclica de la vida y la muerte, y su anhelo de inmortalidad. Además de la literatura y la religión, los papiros egipcios han revelado su conocimiento científico. Se han encontrado papiros médicos como el papiro de Ebers y el papiro de Smith, que contienen descripciones detalladas de enfermedades, tratamientos, procedimientos quirúrgicos y recetas farmacológicas. Estos documentos demuestran el asombroso nivel de conocimientos médicos de los antiguos egipcios, así como su comprensión de la anatomía y la fisiología. Papiros matemáticos, como el papiro de Rind, demuestran su capacidad para resolver problemas de geometría y álgebra, calcular áreas de campos, volúmenes de silos de grano e incluso la pendiente de las pirámides. Sin embargo, como suele ocurrir en la historia, incluso un sistema de escritura tan poderoso e influyente como los jeroglíficos acabó cayendo en el olvido. Con la expansión de nuevas religiones, primero el cristianismo y luego el islam, las creencias y cultos del antiguo Egipto fueron dando paso gradualmente a otros nuevos. El uso de los jeroglíficos, estrechamente asociados con dioses y rituales antiguos, decayó. En la vida cotidiana, fueron reemplazados por formas más sencillas, el demótico y, posteriormente, el copto,
que utilizaba el alfabeto griego con la adición de algunos signos del demótico para transmitir sonidos egipcios específicos. Finalmente, con la conquista árabe, la escritura árabe se convirtió en dominante y los secretos de los jeroglíficos se olvidaron durante muchos siglos. Sin embargo, el legado de los jeroglíficos egipcios perdura en nuestra imaginación. Nos recuerdan una época en la que las palabras eran imágenes sagradas, grabadas en piedra para la eternidad. Estos susurros del Nilo, ahora comprendidos por nosotros, siguen contando historias de una gran civilización cuyos pensamientos y sueños fueron capturados en signos y transmitidos a lo largo de milenios para arrullarnos con su sabiduría ancestral. Ya nos hemos adentrado en los maravillosos mundos de la escritura cuneiforme mesopotámica y los jeroglíficos egipcios. Ambos sistemas fueron proezas monumentales de la inteligencia humana que permitieron a las civilizaciones desarrollarse, preservar la historia y gestionar sociedades complejas. Sin embargo, a pesar de toda su belleza e importancia, tenían un defecto fundamental, casi innato. Eran increíblemente complejos. Imagínate, para dominar la escritura cuneiforme había que memorizar miles de signos, cada uno de los cuales podía tener varios significados según el contexto. Lo mismo ocurría con los jeroglíficos egipcios, con sus combinaciones de signos pictóricos, fonéticos y definitorios. Esto requería no solo memorización, sino una inmersión total, muchos años de agotadora formación en escuelas de escribas. Imagina cuánto tiempo y esfuerzo se necesitaba para aprender a leer y escribir. Esta complejidad convirtió automáticamente la alfabetización en una habilidad privilegiada. Escribas, sacerdotes, funcionarios públicos, solo un porcentaje muy pequeño de la población podía dominar este arte. Esto creó una especie de élite que controlaba el acceso a la información y al conocimiento. Para la mayoría de la gente común, ya fueran campesinos, artesanos o incluso comerciantes, el arte de la escritura seguía siendo inaccesible. Dependían de los pocos que sabían leer y escribir, lo que frenaba la difusión de las ideas y limitaba el desarrollo de la sociedad. Pero el mundo estaba cambiando. Las ciudades crecían, el comercio se expandía y la gente viajaba e interactuaba más. Existía una necesidad apremiante de universalidad, una forma sencilla y comprensible de intercambiar información entre personas que hablaban distintos idiomas. ¿Cómo podían llevar un registro de sus transacciones con socios en otros países? ¿Cómo podían enviar mensajes legibles en todas partes? Los sistemas de escritura, engorrosos y complejos, adaptados a un idioma y contexto cultural específicos, ya no podían satisfacer estas crecientes demandas. Así, a mediados del segundo milenio AC, comenzó la búsqueda de un nuevo enfoque. La gente empezó a preguntarse, ¿y si fuera posible crear un sistema mucho más simple? ¿Y si cada signo representara no una palabra o sílaba completa, sino el elemento más básico e indivisible del habla, el sonido? Era una idea revolucionaria que poco a poco comenzaba a flotar en el aire. Y así, en esta encrucijada histórica, cuando los antiguos sistemas de escritura ya no estaban a la altura de los desafíos de un mundo en rápida evolución, aparecieron quienes inaugurarían una nueva era de la escritura. No eran grandes imperios, sino un pueblo conocido por su perspicacia comercial y su amor por el mar, los fenicios. Su necesidad práctica de una comunicación eficaz se convirtió en el catalizador que condujo a uno de los inventos más monumentales de la historia de la humanidad, el nacimiento del alfabeto.
buscaban la simplicidad y su búsqueda condujo a un avance increíble. Fue en este contexto de creciente necesidad de simplicidad y universalidad que se produjo un verdadero avance hacia mediados del segundo milenio AC. Los fenicios, un pueblo que habitaba las costas orientales del mar Mediterráneo, en lo que hoy es el Líbano, entraron en la escena histórica. No construyeron grandes imperios como los egipcios o los mesopotámicos, ni erigieron templos monumentales. Su verdadera pasión y vocación eran el comercio y la navegación. Los barcos fenicios surcaron todo el Mediterráneo, llegando a los rincones más remotos, desde Chipre hasta España, transportando mercancías valiosas, madera de cedro, tinte púrpura y vidrio. Era precisamente este dinámico estilo de vida el que requería el intercambio constante y rápido de información. Imaginen, era necesario registrar transacciones, enviar mensajes sobre los precios de las mercancías y comunicarse con socios en puertos lejanos. Para ello, los sistemas de escritura engorrosos y complejos, como la escritura cuneiforme o los jeroglíficos, eran completamente inadecuados. Eran demasiado lentos y laboriosos para el acelerado mundo del comercio. Así, los fenicios, interactuando con diferentes culturas y sus sistemas de escritura, especialmente los jeroglíficos egipcios y las inscripciones protosinaíticas más tempranas halladas en el Sinaí, comenzaron a experimentar. Buscaban una forma de escribir palabras lo más simple y efectiva posible. Y en cierto momento hicieron un descubrimiento brillante que cambiaría para siempre el curso de la escritura. ¿Qué pasaría si cada signo representara no una palabra completa, ni una sílaba, sino solo un sonido básico del habla humana? Así nació la idea de un alfabeto, basado en el principio fonético. Los fenicios abandonaron miles de símbolos complejos. En su lugar, crearon un sistema de solo 22 signos. Cada uno de estos signos representaba un sonido consonántico. Por ejemplo, el símbolo que parecía una cabeza de toro, que posteriormente se convirtió en la letra A de nuestro alfabeto, originalmente no representaba un toro, sino el sonido Aleph, un sonido gutural. Esta fue una simplificación increíble. Imagínese cuánto más fácil y rápido fue aprender solo 22 signos en comparación con cientos o miles. Significado del alfabeto fenicio. No se puede subestimar. Fue un verdadero avance, porque hizo que la escritura fuera accesible para todos, no solo para un círculo cerrado de escribas. Ya no era necesario dedicar años a la formación. Ya no era necesario tener un título. Cualquier comerciante, cualquier marinero, cualquier artesano podía aprender a leer y escribir con relativa rapidez, lo que cambió radicalmente su vida cotidiana y sus negocios. Fue una verdadera democratización del conocimiento y la información. El comercio se volvió más eficiente, la gestión más transparente y la información se distribuyó y asimiló con mayor rapidez. Gracias a los navegantes fenicios y a sus vastas redes comerciales, este sencillo pero ingenioso sistema de escritura se extendió por el Mediterráneo. Viajó con mercancías, ideas y personas, llegando a nuevas costas y civilizaciones. Y aunque los propios fenicios no usaban vocales en su alfabeto, algo típico de las lenguas semíticas, su invención fue la chispa que encendió la llama de sistemas alfabéticos posteriores, aún más sofisticados. Fue un salto silencioso pero increíblemente poderoso en el desarrollo de la mente humana, que permitió que las palabras viajaran no solo a través del tiempo, sino también a través de grandes distancias, conectando pueblos y culturas.
El alfabeto fenicio, aunque increíblemente eficiente para el comercio y la escritura rápida, tenía una característica que limitaba su versatilidad. Consistía únicamente en consonantes. Para lenguas semíticas como el fenicio o el hebreo, esto era aceptable, ya que las vocales a menudo se deducían del contexto o se pronunciaban según la posición de las consonantes. Sin embargo, para otras lenguas con un sistema vocálico más desarrollado, dicho alfabeto era insuficiente para representar con precisión el habla. Alrededor del siglo IX a.C., o quizás un poco antes, el alfabeto fenicio llegó a las costas de la antigua Grecia. Los griegos mantenían estrechos vínculos con los fenicios a través del comercio, y al ver las ventajas de este sencillo sistema de escritura, al igual que muchos otros pueblos, decidieron adoptarlo. Pero los griegos, con su característico ingenio y amor por la lógica y la armonía, realizaron un cambio clave, verdaderamente revolucionario que universalizó el alfabeto. A diferencia de las lenguas semíticas, el griego poseía un sistema rico y variado de sonidos vocálicos. Para escribir su idioma con precisión, los griegos necesitaban símbolos para estos sonidos. Y encontraron una solución brillante. Tomaron las consonantes fenicias que no tenían equivalentes directos en griego y las convirtieron en vocales. Por ejemplo, la alef fenicia, que denotaba una consonante gutural, se convirtió en la alfa griega, la primera letra que denotaba el sonido a. La e fenicia se convirtió en la épsilon griega, el sonido e. Así surgieron las vocales alfa, épsilon, iota, ómicron, ípsilon y otras que conocemos hoy. Esta adición de vocales fue el eslabón perdido que hizo al alfabeto verdaderamente flexible y expresivo. Ahora, cada sonido, tanto consonante como vocal, tenía su propio símbolo. Esto permitió a los griegos no solo registrar con precisión su lengua, sino también transmitir los matices más sutiles del habla, la poesía y la filosofía. El alfabeto se convirtió en una herramienta mucho más sofisticada para almacenar y transmitir pensamientos complejos. De hecho, el alfabeto griego se convirtió en la base de todos los sistemas alfabéticos posteriores en Europa. De los griegos, el alfabeto continuó su camino. Alrededor del siglo VII a.C. llegó a los etruscos, un pueblo misterioso que habitó lo que hoy es Italia. Los etruscos adaptaron las letras griegas a su lengua. Y de los etruscos, alrededor del siglo VI a.C., el alfabeto pasó a los romanos. Así nació el alfabeto latino, ancestro directo de la mayoría de los alfabetos europeos, incluido el nuestro. Los romanos, pueblo pragmático y en expansión, introdujeron sus propios cambios, adaptando la forma de algunas letras y añadiendo algunas nuevas, como la letra G o Y, que originalmente no estaba presente en el alfabeto griego primitivo. Con las conquistas del Imperio Romano, el alfabeto latino se extendió por toda Europa, llegando a Britania, la Galia, Iberia y muchas otras tierras. Sobrevivió a la caída del Imperio Romano, convirtiéndose en la base de las nuevas lenguas y culturas que surgieron de sus ruinas. Así, la idea fenicia, enriquecida por los griegos y difundida por los romanos, se convirtió en una herramienta increíblemente poderosa. Hizo que la escritura no solo fuera accesible, sino universal, capaz de adaptarse a cualquier idioma, transmitiendo sus sonidos con asombrosa precisión. Fue un paso discreto, pero trascendental en el desarrollo de la escritura, que cambió para siempre la forma en que la humanidad aprende, se comunica y transmite el conocimiento a lo largo de los siglos.
Mientras los griegos y los romanos perfeccionaban sus alfabetos en el sur de Europa, otro sistema de escritura único se desarrollaba en el norte, entre los densos bosques y las agrestes tierras de Escandinavia y otras regiones germánicas, las runas. Imagine la atmósfera de antiguas leyendas, ritos místicos y nieblas septentrionales. Las runas no eran solo un conjunto de símbolos para escribir palabras, poseían un profundo significado místico, se consideraban sagradas y se usaban no solo para escribir, sino también para la adivinación, los hechizos y los amuletos. Las runas se diferencian de las líneas suaves de las letras griegas o latinas. Su forma es angular y rectilínea, lo que se explica por el material en el que se tallaban con mayor frecuencia. Las runas se tallaban en madera, piedra y hueso, y estas líneas rectas eran mucho más fáciles de tallar que las curvas. Cada runa tenía su propio nombre, a veces asociado con la naturaleza, deidades o elementos de la vida cotidiana, y simbolizaba un concepto específico o incluso una deidad. Por ejemplo, la runa Fehu podía significar riqueza o ganado, y Uruz, fuerza o un toro salvaje. Las runas fueron utilizadas desde el siglo I hasta el XIV después de Cristo por diversas tribus germánicas y fueron reemplazadas gradualmente por el alfabeto latino a medida que se difundía el cristianismo y la alfabetización latina asociada. Sin embargo, su legado y aura mística perduran en la cultura y el folclore de los pueblos del norte. La historia de la invención de la escritura, como vemos, es una gran aventura del alfabeto. Partiendo de las necesidades pragmáticas de los antiguos comerciantes, se extendió por todo el mundo, adaptándose a nuevos idiomas, culturas y nuevas necesidades. La idea fenicia de la escritura fonética, enriquecida por los griegos con la adición de vocales, se convirtió en la base universal que permitió que la escritura fuera accesible a un gran número de personas. Desde allí se extendió a través del latín por toda Europa, formando la mayoría de los alfabetos europeos modernos. Paralelamente, otras partes del mundo desarrollaron sus propios sistemas únicos, como los jeroglíficos chinos o los sistemas híbridos japoneses, cada uno de los cuales reflejaba una profunda especificidad cultural. No fue solo una invención técnica, fue un gran paso en la evolución de la conciencia humana. La escritura nos permitió no solo recordar, sino también analizar, desarrollar ideas complejas, crear sistemas legales, realizar investigación científica y, por supuesto, crear grandes obras de arte y literatura. Permitió que las palabras, los pensamientos y el conocimiento viajaran a través del tiempo y el espacio, sin la fragilidad de la memoria humana. En última instancia, fue la invención de la escritura la que transformó este antiguo susurro, inicialmente apenas audible en la arcilla de Mesopotamia o en los papiros del Nilo, en un poderoso eco de eternidad. Este susurro nos llega hoy, trayendo consigo sabiduría e historias que nos arrullan, recordándonos el poder perdurable de la mente humana. Que estas antiguas señales, estos susurros que han convertido en un eco de eternidad, te traigan paz y claridad. Nos recuerdan el poder perdurable de la mente humana y el deseo de conocimiento. Buenas noches. Que tus sueños se llenen de la sabiduría y la tranquilidad de tiempos antiguos.